Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad explicaré acerca de lo más interesante y lo que aprendí en el curso de Introducción a la Ciberseguridad de Cisco. Iremos de frente a la plataforma ya que intentaremos no pasarnos el límite de 5 minutos, pero ya bueno, acá está logueado mi nombre y el curso es de Introducción a la Ciberseguridad, en este caso de la plataforma del Ministerio del Trabajo, Capacítate. Y como primer módulo tenemos, antes no, sin haber explicado que se culminó el curso al 100%, así que se irá tocado todos los módulos y intentaré no pasarme de ese límite. El primer módulo que nos intenta explicar es la terminología básica acerca de la ciberseguridad. Como primer punto tenemos qué es ciberseguridad. Ciberseguridad principalmente se enfoca en la protección de los datos, pero no solo a nivel de usuario, sino a nivel de empresa y a nivel gubernamental. Luego, el otro punto interesantísimo que nos da es el cubo. El cubo nos presenta la gran triada, el CIA, Confidentiality, Integrity and Availability. Esto en español es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es un punto de vista que debemos tener mucho en cuenta acerca de cómo manejar los datos. Luego, el otro punto que nos dan es acerca de cómo debemos manejar los datos, pero a nivel de transmisión, desde tú como persona y el servidor. Debemos de tomar mucho en cuenta cómo transmitimos los datos, cómo almacenamos esos datos y cómo procesaremos esos datos. Luego, las medidas que se toman para evitar las amenazas, las políticas y procedimientos que se siguen, la tecnología que se usa para poder evitar esto y la capacitación que debemos de tener nosotros como usuario y si es que es una empresa, a sus trabajadores. Y otro punto interesante aquí fue las guerras cibernéticas, que en este caso nos da el ejemplo de Stuxnet. Prácticamente, creo que sucedió en 2010 y fue que se insertó un gusano dentro de una planta nuclear para poder confundir a los trabajadores de esta planta nuclear israelita. Se malograban los equipos, pero se mostraba que todo andaba normalmente, así que confundían a los trabajadores de esa manera y retrasaban el normal procedimiento de esa planta nuclear. Fue muy interesante este tema, pero con la premura del tiempo pasaré al módulo 2, donde nos dan una gran introducción acerca de los tipos de ataques que hay. Esto lo vengo asociando con la serie de Mr. Robot, donde nos muestran un poco más acerca del funcionamiento de cada uno de estos malwares. Un gran ejemplo de este es el spyware, que prácticamente lo que hacía en la serie era en un CD, ponían la música y añadían un malware. Y cuando el usuario descargaba este CD o ponía el CD en la computadora, se descargaba ese malware y grababa todo lo que había en la cámara y lo enviaba al atacante. Prácticamente era un espía en tu computadora o en tu red. Luego tenemos el rootkit, que prácticamente tiene una puerta trasera dentro de la red de una empresa para poder subir privilegios y poder, obviamente, quedarse ahí, obtener la data, tener todos los archivos de servidores y todo eso. Luego el famoso troyano, todos saben que es un troyano, y los gusanos que prácticamente, como anteriormente, son malware que se reproducen por sí solos para inundar toda una red. Luego tenemos los métodos de infiltración. Uno de los principales métodos de infiltración que les duele a las empresas es la ingeniería social, ya que el punto más vulnerable de una empresa son sus trabajadores, ya que con phishing o la propia ingeniería social se puede obtener credenciales, a extorsionar a los trabajadores y obtener las credenciales y poder entrar a la red. Luego tenemos un botnet que gracias a varios bots se puede atacar un servidor y denegar el servicio de ese servidor, o con bots o con computadoras zombie, porque los dos hacen el trabajo de un DDoS. Luego tenemos obviamente muchas herramientas para craquear contraseñas. Luego pasamos al módulo 3 donde nos explican más acerca de lo que podríamos hacer nosotros para poder evitar el riesgo de estar en Internet. Otro es obviamente evitar conectar el Wi-Fi público, ya que cuando conectamos un Wi-Fi público abrimos un puente a nuestro computador y cualquier persona puede acceder para analizar los puertos que tengamos abiertos. Y obviamente como personas debemos educarnos y tener contraseñas seguras y cambiarlas cada 2 o 3 veces eh, para no tener la misma contraseña una vez 2 años. Luego nos pasaremos de frente a la protección de ciberseguridad a nivel de empresa. Lo que se hace es tener firewall o paredes de fuego para poder evitar el tráfico, evitar mediante diccionarios los ataques más comunes que se hacen a los servidores. En este caso lo toma como cortafuegos. Y obviamente como empresa deben de centrarse más en capacitar a sus trabajadores para evitar el tipo de ataque de ingeniería social. Luego nos da más acerca de teoría de cuestiones legales que se pueden tomar como empresa o como persona para poder evitar educarse más en el tema de la ciberseguridad. En el caso que tenemos, obviamente, cuando nos dan
las normativas legales cuando al usar un aplicativo o un servicio. Obviamente la empresa cumple con este papel de informarnos de lo que van a hacer con esta información y obviamente como personas debemos de aportar a esto, educándonos y obviamente no siendo, como se puede decir, no dando toda la información en la red, sino siendo más, más, más personas que piensen que la información que estamos brindando en la red puede ser próximamente ah, vista por personas, en este caso hackers, que puedan obtener esa información y puedan hacernos algún tipo de daño o simplemente desencriptar contraseñas o hacer phishing a nuestras personas cercanas en nuestro entorno social. Bueno, creo que eso sería todo con el curso. Perdón por haberme pasado 45 segundos, pero es lo que intenté, más me impresionó del curso y lo que entendí de este curso de introducción a la ciberseguridad. Muchas gracias.